Buenas tardes a todos. Ante todo queremos agradecer a los miembros del panel. Un saludo especial para el doctor Santiago, para el doctor Alejandro. Un honor estar en compañía de ustedes en este panel. Obviamente agradecer la amable invitación del doctor Mauricio González que nos hiciera para tratar este tema de una mirada a algunas disputas en infraestructura no vial. Agradecer la presencia de tan distinguido e ilustre auditorio. Vemos acá profesores, maestros, tanto del moderador como de los panelistas, y también colegas muy distinguidos, alumnos y funcionarios. A todos una grata bienvenida. Vamos a hablar del tema nos han pedido hablar de un tema que, para serles franco, tuvo una problemática inicial en el momento de establecer el alcance del panel. Obviamente, acá nos caben muchas cosas. Yo me puse en la tarea de hacer una reflexión y una mirada de los laudos arbitrales de los últimos 3 años. Estamos hablando de año 2015, 2016 y 2017 en infraestructura no vial, y llegan a cerca de 30. Bueno, estamos en 29 o 30 laudos, según lo que pude investigar en la Cámara de Comercio. Sin embargo, a raíz del tema de la ley 1682 de 2013, ustedes saben, viene una discusión bastante interesante. Acá hemos ido evolucionando en el tema. En el decreto 222 del 83 hablábamos de obra pública. Una de las formas de pago de la obra pública era el peaje. Después hablábamos de explotación de bienes del Estado y hablábamos de concesión de servicios públicos. En la ley 80 vino el contrato. Cada vez que uno dicta esas clases de concesión, pues llega a una conclusión que es el contrato más atípico de los típicos de ley 80 por su generalidad y las 3 formas de concesiones clásicas que ustedes conocen, que es la concesión de obra pública, explotación de bienes del Estado y el tema de servicios públicos en su clasificación domiciliarios y no domiciliarios. Sin embargo, a raíz de la ley 1563 de 2012 y de la ley 1682 de 2013 vino una discusión adicional. Vamos a hablar del tema de infraestructura. Y la infraestructura como concepto tiene un tema que es muy genérico, bueno, porque comenzó una necesidad. Vamos a diferenciarlo del tema de la obra pública, porque hay necesidades superiores al tema de la obra pública. Y ahí, cuando se habla del tema de infraestructura, ustedes pueden consultar a José Luis Villar, por ejemplo, en su libro de Infraestructuras Públicas, y establece claramente que la infraestructura puede tener inclusive elementos o instalaciones intangibles. Entonces, en la ley 1682 de 2013 nos metimos en un tema de una modalidad de infraestructura que fue el tema de la infraestructura de transporte. Ahí comenzó un tema mucho más genérico, pero mucho más específico del tema simple de infraestructura. Ahí viene la dificultad que les planteo. Hablar de infraestructura no vial conllevaría a mirar las disputas en varios temas que me permito listar. Infraestructura aeroportuaria, ferroviaria, puertos, servicios públicos, en especial el tema de aseo, infraestructura carcelaria, educación y telecomunicaciones. Sin embargo, para que tengamos algo de esperanza en este foro, lo que tratamos en las reuniones preliminares con el doctor Santiago y con el doctor Alejandro es, dada su experticio en estos temas, tenemos al gerente de defensa judicial de la Agencia Nacional de Infraestructura y tenemos al director jurídico de la Cámara Colombiana de Infraestructura, 2 actores principalísimos en estos temas. Hablemos de infraestructura de transporte no vial. Y ahí vamos a restringir el tema a 5 laudos, que están desde el año 2015, los ponentes me corrigen, hasta el año 2017. De esos periodos, esos 3 últimos años tenemos 5 laudos en temas aeroportuarios, ferroviarios y el tema de puertos. Bueno, sin embargo, para no desilusionar al auditorio, yo sí quiero hacer un homenaje, listando simplemente 3 o 4 laudos importantes en los otros temas. Esto se remonta más o menos el tema de infraestructura desde el punto de vista no vial, saliéndonos de infraestructura de transporte no vial, a laudos emitidos hace más de 15 años. Acá escuchaba yo en la mañana al doctor Jorge Enrique Ibáñez, a la doctora Marta Cediel, y hay un laudo que fue emitido el 26 de enero del año 2001, muy importante para quienes nos hemos dedicado a este tema, que fue
el laudo que decidió las controversias entre la Sociedad Orlando Riascos, SNC, y el Fondo de Seguridad Vial del DAT-FONDAT. ¿Cuál era la hipótesis? El tema de, en el año 1994, de las primeras concesiones que se suscriben bajo Ley 80 de 1993, estamos hablando del contrato de concesión 01 de 1994, que era específicamente para la revisión de vehículos públicos y particulares en las localidades de Álamos y Tunal, acá en Bogotá. ¿Y qué pasa? Se emite por parte del Gobierno Nacional el decreto 2150 de 1995, prácticamente contra el tema de celebración del contrato de concesión. Y queda suprimido el tema de la revisión de vehículos particulares, es decir, prácticamente el 80% de esa concesión, pues su fuente de ingreso queda suprimida. Este laudo es importantísimo, fue presidenta la doctora Marta Cediel, me acuerdo tanto, en aquella época, y vino esa discusión clásica generada en su momento por Jean Rivero entre la diferencia entre teoría de la imprevisión y el tema del hecho del príncipe. Es un tema de consulta obligatoria para quienes estamos en estos temas de la teoría del equilibrio económico y financiero del contrato. Otro laudo en tema de puertos con anterioridad al 2015. Ahí tenemos también el de la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla contra la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, cuyo presidente fue el doctor Juan Carlos Esguerra, estuvo también el doctor Carlos Gustavo Arrieta y el doctor José Vicente Guzmán, emitido el 13 de septiembre del año 2007, y era específicamente sobre el contrato de concesión 008 de 1993. ¿Cuál era la discusión? Básicamente era el valor, los costos directos sobre el valor del dragado para mantener la navegabilidad del acceso al puerto de Barranquilla. Este es un laudo también muy importante en su momento frente al tema de la obligación de mitigar el propio daño. Hacen un tema de un análisis reflexivo que es realmente fundamental también para que nos dedicamos a esto. En materia aeroportuaria, antecedentes con anterioridad al año 2015, tenemos el laudo emitido el 11 de junio del año 2004, específicamente acá sobre el aeropuerto Rafael Núñez. Fueron árbitros Carlos Esteban Jaramillo, presidente, Marta Cediel y Felipe de Vivero, para dirimir las controversias entre la Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A., SACSA, y la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil. El debate era sobre el contrato de concesión 186 de 1996 y se hacen unos aportes también fundamentales en el tema del análisis de la teoría del equilibrio económico y financiero del contrato. En telecomunicaciones, un laudo conocido por todos reciente, el emitido el 25 de julio del año 2007, en el cual se dirimen las controversias entre Mintic y Comcel S.A. y Colombia Telecomunicaciones S.A.S.P. en materia de reversión de bienes, bajo ese concepto de infraestructura, no intangible, el tema intangible, el tema inmaterial que les decía yo al principio que trata José Luis Villar, que ha llevado a que en el tema de telecomunicaciones, pues obviamente también entre el concepto de infraestructura. Y finalmente, para no extenderme demasiado, pueden ustedes también encontrar en materia de reversión de bienes en servicios públicos domiciliarios el tema del laudo emitido el 4 de septiembre del año 2015, que dirimió las controversias entre Ciudad Limpia, Bogotá S.A.S.P. y la UASP, en desarrollo del contrato 069 del año 2003. En materia de infraestructura carcelaria, hay uno también reciente, el 16 de enero del año 2017 en el tribunal interpuesto por Dicico S.A. en contra de FONADE, donde también se hacen reflexiones frente al tema de el incumplimiento de la entidad contratante como causal de equilibrio económico y financiero del contrato. Para efectos de hablar del tema de infraestructura de transporte no vial, entonces tenemos a dos ilustres conferencistas, como ya quedó anunciado en el presente panel, el doctor Santiago Pérez, director jurídico de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, y el doctor Alejandro Gutiérrez, quienes harán referencia en la visión de cada uno frente a los 5 laudos que ya quedaron comentados. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Agradecerle al Centro de Arbitraje, a la Cámara de Comercio, a todos ustedes
Un saludo especial para el doctor Alejandro, gran funcionario de la ANI, para el moderador, el doctor William, profesor mío. Tuve la oportunidad de recibir su conocimiento, así como el de muchos de ustedes. Eso genera algo de presión, pero yo creo que vamos a sacar el tema adelante. Bueno, yo quisiera plantear esta pequeña conversación desde 3 puntos de vista: una pequeña caracterización del sector de infraestructura, hablar de la prevención, que para el gremio que estoy representando es fundamental, y hablar del tema arbitral. Básicamente que la exposición que quiero hacer representa el sentir de un gremio que en este momento es un gremio que está de moda, que hace parte importante tanto el gremio como el sector de las iniciativas que tiene el país de salir adelante y de desarrollarse. Hay unos actores muy importantes, como son principalmente el Estado en su calidad de contratante o de concedente, dependiendo la modalidad o tipología contractual de la que hablemos, si es contrato de obra pública, consultoría o concesión. Desde el punto de vista del sector privado, tenemos al contratista y el concesionario, pero antes de referirme a eso quiero hablar de otros actores. Hoy claramente que hay unos actores muy importantes que yo creo que son preponderantes y relevantes en atención al avance normativo que hemos tenido en los últimos años. Tenemos a los gremios, tenemos las autoridades públicas que intervienen constantemente en el desarrollo y en el avance de los contratos. Allí identificamos autoridades ambientales, empresas prestadoras de servicios públicos, jueces, policía, etcétera, todas aquellas otras entidades, además de la contratante, que son importantes para que los proyectos de infraestructura salgan adelante. Tenemos también a los entes de control, que no son la Procuraduría y la Contraloría. Quisiéramos que jugaran un papel, sobre todo más importante desde el punto de vista de la prevención. Tenemos a los jueces y a los árbitros, y hoy en día tenemos un actor que la verdad yo todavía en este momento no sé de dónde identificar, que es la Superintendencia de Industria y Comercio. Seguramente hasta hace 1 año y medio yo hubiera planteado la posibilidad de ponerlo dentro de las autoridades. Hoy no sé si también sea uno de los jueces naturales del contrato, en atención a algunas de las decisiones que la Superintendencia de Industria y Comercio ha tomado, sobre todo con ocasión a aspectos que son netamente contractuales, como la terminación anticipada de un contrato. Y tenemos también el rol de un señor que se ha convertido en muy importante, que es el papel del financiador tanto nacional como local. Este casi que se convierte hoy en el centro de atención, porque tanto la legislación como los contratos lo que están haciendo últimamente es tratar de conquistar a ese señor. Porque si ese señor no interviene en la ejecución y en ayudar a cerrar financieramente los proyectos, pues hoy, con las reglas de juego que tenemos, seguramente no va a ser posible desarrollar los contratos de infraestructura. Tenemos también al contratista, tradicionalmente el contratista de obra pública, que desarrolla el contrato de obra pública que siempre ha estado señalado y tipificado en el artículo 32 de la Ley 80, para aspectos que tienen que ver con intervenciones sobre bienes inmuebles. A través del contratista de obra pública seguimos ejecutando y desarrollando contratos. Hoy en día hay contratos bien representativos que esperamos salgan adelante: Túnel de la Línea, Puente Pumarejo. También hemos desarrollado infraestructura aeroportuaria, no solo a través de concesión, sino a través de contratistas de obra pública, red terciaria, entre otras. Tenemos al consultor, también hace parte de los contratos de infraestructura este señor, que hoy tiene como varias versiones o varias caras, porque tenemos no solo el tradicional desarrollador de contratos de estudios y diseños, además de el interventor, pero hoy también están llegando unos jugadores nuevos como el ingeniero independiente, la administración o gerencia de proyectos, los PMO y los estructuradores de los grandes proyectos de infraestructura hacen parte de este nuevo rol de la consultoría que se ha ido desarrollando. En materia de concesionarios, tenemos el concesionario aeroportuario, que tiene
está este señor enmarcado dentro de un contrato de concesión en virtud del cual el Estado le entrega un aeródromo para que en sus lados aire y tierra pueda ayudar para la prestación del servicio de transporte aéreo. Tenemos también el concesionario férreo, que es el que desarrolla toda la red ferroviaria del país. Esperaríamos que, sobre todo con los proyectos que se vienen como Regiotram, trenes ligeros y Metro de Bogotá, este especial modo de transporte tenga un desarrollo mayor, porque en realidad los últimos años pues ha sido poco lo que hemos avanzado en este modo. Tenemos el concesionario portuario, se le entregan unas zonas portuarias para que desarrollen allí las actividades de comercio. Y finalmente es también necesario decirles que ahora creo que se va a poner de moda el llamado concesionario social. Todo lo que tiene que ver con las APP sociales, donde encontraríamos los hospitales, los colegios, las cárceles, los museos, y que con la ley 1508, 1682 y con la 1882 seguramente se va a convertir en un actor protagónico en el desarrollo, principalmente en las ciudades. El mapa normativo creo que ustedes lo conocen. Es importante mencionar la ley primera del 91, que es importante decirlo, en estos 27 años no ha sido modificada, eso ya es un logro, ha sido una ley muy importante que ha desarrollado el modo portuario. Tenemos la ley 80, la ley 1150 y la ley 1474, yo agregaría hoy también la 1882 como las normas principales en materia de contratación pública, por medio de las cuales además podemos adjudicar y seleccionar tanto consultoría como obra pública y también APPs, porque independientemente si se trata de una originación privada o pública, pues abocaremos a una modalidad de selección de licitación pública o selección abreviada para hacer estas contrataciones, y el concurso de méritos, que es la modalidad característica de los consultores. La ley 1508 cambió el sentido de la infraestructura, nos posicionó a nivel internacional, superamos un nivel concesional que veníamos trabajando en el sector vial a través de generaciones, pero también el sector aeroportuario y portuario venía trabajando allí. Hoy tenemos claridad que esta ley constituye un mecanismo claro para vincular el capital privado al desarrollo de la infraestructura. Tenemos la ley 1682, que trató de superar los cuellos de botella tradicionales en cualquier modo o tipología o objeto de contrato en materia de infraestructura, temas de gestión predial, de gestión ambiental y de interferencia de redes, y tiene una norma en su artículo 14 que es muy importante frente al tema del arbitraje. Esta norma identifica y claramente da la posibilidad que los contratos de infraestructura pueden resolver las controversias a través del amigable componedor y también a través del arbitraje. Incluye unas reglas especiales, por ejemplo, indica que el arbitraje tiene que ser un arbitraje en derecho, establece una limitación que ha sido objeto de mucha controversia, y es la posibilidad o la limitante de que son solo 3 de estos contratos los que se pueden llevar a cabo por parte de un secretario de un árbitro, y yo creo que pues ofrece unas reglas especiales en materia de infraestructura. La recientemente ley 1882 ajusta tanto normas de infraestructura, APP, como contratación. Hoy en día les podemos señalar que existe una hoja de ruta clara en el sector de infraestructura que la establece el Plan Maestro de Transporte Intermodal, es la carta de navegación del sector, es una carta que está planeada para 20 años, es una carta que integra todos los modos de transporte. Adicionalmente también se incluye la obra pública y la consultoría, haciendo un llamado importante en materia de planeación y de preinversión, y tiene por objeto básicamente organizar de una manera eficiente y articulada el desarrollo de la infraestructura, partiendo de la necesidad de resolver el problema de los accesos a las ciudades y cómo llegar también a los puertos y fronteras. Yo sé que este es un escenario de arbitraje y de litigio,
pero yo tengo que manifestar en razón al interés que represento que para nosotros el interés principal corresponde a que no exista controversia, a que no hayan litigios, a que no lleguemos a estos escenarios, porque si hay algo que perjudica el desarrollo del sector es quedarnos con proyectos y con obras a la deriva o elefantes blancos, independiente de quién gane estos conflictos. Creemos que lo que está pasando hoy en el sector en materia litigiosa, el único perdedor está siendo el país, y prueba de ello son algunos de los proyectos que ustedes han visto. Hoy tenemos grandes problemas para continuar la Ruta del Sol, el proyecto también de Navelena para los dragados y las obras en el río Magdalena, y lo que estamos viendo es que puede que se resuelvan pleitos o litigios, pero que los grandes perjudicados estamos siendo todos, la sociedad en general, que está viendo que algunas de estas obras terminan sí en pleitos, pero sin desarrollo alguno. Por eso aquí el llamado de nosotros siempre ha sido a que tratemos de superar las controversias, a que recuperemos la confianza entre las partes, a que trabajemos con los entes de control que se convierten en un factor importante a la hora de tomar decisiones y que promovamos la ejecución de los proyectos y el desarrollo del país. Ese es el que creemos nosotros es el deber ser. Pero tampoco somos ajenos a desentendernos de la realidad de lo que está pasando en el sector, cuando vemos que casi cualquier contrato de infraestructura, consultoría, obra pública o concesión, pues en un gran porcentaje termina abocado a un pleito o a un litigio, sea en la jurisdicción ordinaria contenciosa o en la arbitral. Y nos estamos preguntando entonces cuál es la razón de ser de esto. Si es que la controversia se volvió en un elemento natural a los contratos de infraestructura y hace parte de la ejecución del proyecto mismo. Y quisiéramos identificar tres aspectos para mencionarles algunas ideas. Creemos que desafortunadamente existen unos incentivos para el conflicto. El primero de ellos, estos incentivos tienen que ver inclusive con factores ajenos a las partes y que son factores que hacen parte del mercado y de la ejecución de los proyectos. El primero tiene que ver con la identificación de las características de este contrato. Contratos de infraestructura como obra pública o principalmente concesión en materia de infraestructura. La jurisprudencia ha identificado que se trata de contratos incompletos, relacionales y complejos. Y yo quiero leer un extracto de una sentencia que es la C-300 de la Corte Constitucional, sentencia que ha sido reiteradamente mencionada tanto por el Consejo de Estado como por los tribunales arbitrales. ¿Qué señala esta C-300 en materia de comprensión de la tesis de contratos incompletos? Dice así: las concesiones son por naturaleza contratos incompletos debido a la incapacidad que existe de prever y redactar una consecuencia contractual para todas y cada una de las posibles variables y contingencias que pueden surgir en el desarrollo del objeto, lo que impone un límite a las cláusulas contractuales efectivamente redactadas. Por ello, adquiere especial relevancia la posibilidad de renegociar y modificar los contratos con el fin, entre otros, de, primero, recuperar el equilibrio económico en los eventos en los que se materializan obstáculos no previsibles, extraordinarios y no imputables al contratista, o segundo, de adecuar la prestación del servicio a las nuevas exigencias de calidad, por ejemplo, desde el punto de vista tecnológico. ¿Cómo entendemos esto desde el gremio? Es imposible determinar y anticipar. No existe contrato o minuta que nos permita garantizar que no vamos a tener variables y afectaciones o alteraciones a la ejecución del contrato. Entonces lo que está haciendo esta jurisprudencia es invitarnos a entender que una modificación contractual es algo natural a un contrato de infraestructura y que las modificaciones se hicieron para eso. Lamentablemente hoy en día la opinión pública ha satanizado las modificaciones contractuales. Entonces hoy oír de adición a los contratos, de
de prórrogas o de modificaciones, ya suena a que se está cometiendo un delito, pero esa no es la razón de ser. Aquí deberíamos trabajar en un mundo de confianza entre las partes, donde entendiéramos que para eso se hicieron las modificaciones, y los otros actores que mencioné, entre otros los entes de control, deberían entender esta situación. O sea, yo no viví en las épocas donde la Contraloría seguramente tenía un papel distinto al que tiene hoy. La Procuraduría tiene un papel preventivo, pero creemos que ese papel preventivo debe ser aún más fuerte. Creemos y hemos planteado la posibilidad de que la Contraloría vuelva a revisar la posibilidad a través de una reforma constitucional o legal para que acompañe a los funcionarios y a las partes a resolver estos contratos. Pero lo que no puede ser es que estén estos entes de control ahí esperando el error para caer. Esa es la visión que hoy tiene mucho funcionario público y también mucho contratista. Entonces uno los invita y le dicen, no, no puedo ir. Es como, vaya, embárrela y después viene, me avisa y yo voy y tomo las cartas, y así no debe ser. Segundo, son contratos relacionales. ¿Y qué dice la C300? Dice, estos contratos se caracterizan por ser de largo plazo y por ello se desprende entre las partes, se fundamenta en la relación entre las partes se fundamenta en la confianza mutua que se desprende, primero, de la interacción continuada entre ellas, y segundo, de que su interés por cumplir lo pactado no se fundamenta exclusivamente en la verificación de un tercero, sino en el valor mismo de la relación. Esto hace que el gobierno de la transacción sea diferente, pues los procesos de ajuste a circunstancias imprevistas no se limitan a una simple renegociación de los términos contractuales, sino que comprenden una redefinición de las estructuras administrativas de gobernación dispuestas para evitar conflictos en la relación a largo plazo. También entendemos que es un contrato complejo, y como lo decía ahora el doctor Barrera, prueba de ello es el contrato de concesión. Incluye ese mismo contrato varias tipologías contractuales. Ahí vemos obra pública, vemos consultoría, suministro, compraventa, relaciones corporativas y societarias. Es casi que ese solo contrato una sola empresa con unas cuantías muy altas. El hecho de que las cuantías sean de la magnitud que tienen hoy en día también genera un desafortunado incentivo para que se presente en litigio, así como el largo plazo y la relación que hay en estos procesos. También es necesario decir que el sector, desde el punto de vista privado, tiene que revisarse, porque también hay malas prácticas, no solo desde el sector público, sino desde el sector privado, contratos o procesos mal planeados que tienen también mercado para que algunos oferentes se presenten a ese tipo de contratos. Entonces uno ahí termina preguntándose de quién es la culpa, del que propone una mentira de un proyecto o quien presenta una propuesta de una mentira de proyecto, y yo creo que ahí nos tenemos que mirar las dos partes. Algunas relaciones que uno también se queda o generan incertidumbre, porque contratistas que ejecutan casi el 90-95% de un contrato y de un momento a otro dejan de ejecutar y después viene una reclamación. Y un aspecto que se está convirtiendo en un problema, sobre todo en el sector aeroportuario, portuario y férreo, que tiene que ver principalmente con la multiplicidad y descoordinación de funciones por parte de las autoridades públicas. Esta diapositiva que ustedes están viendo hace parte del Plan Maestro de Transporte Intermodal, la generó el Departamento Nacional de Planeación. Contempla en la columna a la derecha, a la izquierda de ustedes, 15 entidades que intervienen en el desarrollo de infraestructura. Y solo quisiera revisar rápidamente la columna de planeación y la de supervisión y control, donde vemos que hay una superposición de funciones en las entidades del mismo sector. En el tema carretero no es tan grave, pero en el tema aeroportuario y en el tema portuario es así. Y yo creo que ese mismo Plan Maestro de Transporte Intermodal que les dije a ustedes que era la ruta que teníamos, pues establece unas soluciones e identifica también la manera en que uno puede simplificar este
diagrama normativo que lo que genera es conflicto y dificultad en materia de gestión contractual. El segundo aspecto tiene que ver con la interpretación de los contratos. Yo creo que estamos identificando temas que son lógicos, que ustedes conocen. Básicamente se pelea por el incumplimiento del contrato, existen controversias en materia de vacíos y conflictos normativos y en materia de rompimiento del equilibrio económico del contrato. Esta mañana mencionaban en el panel de la doctora Cediel, del doctor Ibáñez y del doctor Weiner, algunos artículos del equilibrio económico del contrato. Desde la visión privada podría hablarse del 868 del Código de Comercio, en materia de contratación pública hablamos del 27 de la Ley 80, pero también es necesario que reconozcamos que el sector tiene unas normas propias. La Ley 1682, en su artículo 13, habla del rompimiento del equilibrio económico del contrato. El parágrafo que les estoy indicando menciona: la entidad pública contratante garantizará el equilibrio económico del contrato en cualquiera de las etapas de su ejecución y podrá proponer, si así lo considera de acuerdo con la ley vigente, el pago anticipado de recuperación de la inversión en la etapa de operación de conformidad con la fórmula descrita en el contrato. Todavía no conocemos cuál es la posición de los jueces y de los árbitros con respecto a este artículo, pero elucubrando con los abogados en la Cámara, pues vemos que hay como dos alternativas. La primera es pensar que este artículo lo que dice es repetir la Ley 80 y el artículo 3º y el 4º, y básicamente que el efecto útil de esta norma es que no tiene efecto útil, sino que se repite esa concepción de la Ley 80. La otra posibilidad es que se estaría planteando una especie de protección y de garantía al equilibrio económico del contrato. Esa podría ser una posición que generara un efecto útil. Recuerden ustedes que antes de la expedición de la Ley 1150, bajo el marco de la Ley 80, se garantizaba una protección de utilidad a favor del contratista. Esto lo dejo planteado porque hay muchas personas que creen que esta es una protección distinta en materia de infraestructura, que sería aplicable para todos los modos en materia de transporte, inclusive estaría ahí la posibilidad de que se aplique también a contratos de obra pública. Y finalmente, el riesgo de lo que hemos denominado el riesgo de la primera vez de muchas cosas, y es básicamente el entendimiento de que a partir de esta Ley 1508 y del entendimiento del Project Finance y de cómo interviene el financiador, pues hay unas nuevas reglas de juego donde hay un jugador importante, que es el financiador. Este señor y estos contratos ponen en tela de juicio ese principio de la relatividad de los contratos que nos decía que las obligaciones y los derechos entre las partes únicamente los afectan a ellos. Pues hoy yo lo pondría en duda, por lo menos hablando en materia de APPs y de concesiones, porque si bien este financiador no es parte del contrato, está lleno de derechos y facultades a lo largo del contrato. Inclusive, ante una eventual caducidad o un incumplimiento, existe una fórmula que es el step-in o la asunción del contrato, en virtud del cual este financiador puede tomar la ejecución de ese contrato y ejecutar directamente o poner a un tercero. Aquí aprovecho para hacer una cuña, pero hace parte de la presentación. La próxima semana vamos a lanzar un libro, Decisiones arbitrales en infraestructura de transporte. Estamos planteando y recogiendo los últimos laudos desde que nace la Agencia Nacional de Infraestructura. Hay laudos en materia portuaria, aeroportuaria, férrea, vial y de interventoría. Y entonces, haciendo la revisión, pues identificamos algunos de los aspectos que les quiero plantear acá. Voy a empezar por las concesiones aeroportuarias y portuarias. Estas tienen similitudes, a pesar de que son modos distintos. Se trata de mercados dinámicos y complejos que están muy al vaivén del factor económico, de la realidad internacional, de la regulación y de los mercados internacionales.
Por ejemplo, en materia aeroportuaria están los famosos RACs, que son los reglamentos aeronáuticos, que son unas normas en materia técnica que vienen generados por unos convenios que ha suscrito Colombia en la OASI y el convenio de Chicago, y que terminan haciendo parte integrante de la legislación en Colombia. Pasa lo mismo con la intervención en materia aduanera. Aquí el tema aduanero, tanto en puertos como en aeropuertos, se ha vuelto en un tema importante y vital, donde ya vemos a la DIAN como otra autoridad que le dice hay que crear una zona de inspección aduanera, haga por favor una infraestructura de tal modo, adquiera unos equipos de intervención de tales características. Claramente este contrato tiene dos finalidades: es un contrato estatal, donde está la finalidad del Estado, y hay una finalidad que ha sido reconocida así también por la jurisdicción arbitral en materia de reconocer los intereses comerciales del privado. Se ha identificado que en materia concesional se busca y ha sido reconocido la eficiencia que tiene el privado para tomar algunos servicios y algunas infraestructuras y hacerlas más eficientes. Y tiene también unas reglas propias, a diferencia de lo que pasa en el sector vial, donde uno puede identificar más o menos las generaciones y cuáles eran esos rasgos o esas especificidades de los contratos, pero eso no pasa en el sector portuario y en el aeroportuario. Cada contrato es un mundo aparte. Cada contrato es un mundo aparte y genera unas particularidades que los otros no tienen. En materia aeroportuaria, las preocupaciones principales, en materia de los laudos revisados, identificamos que siempre hay una contextualización del árbitro frente al contrato que va a abocar. Entonces define cuál es el alcance y el objetivo del contrato de concesión aeroportuaria o portuaria para este caso. Hemos revisado dentro de estos laudos que en materia aeroportuaria los principales temas que se han fallado tienen que ver con temas de cumplimiento y de interpretación del contrato, pero principalmente con el alcance y las competencias en materia sancionatoria por parte de la administración. Hemos encontrado en estos últimos 10 años 2 laudos que son contradictorios. En uno de esos laudos se dice que no se aplica la ley 1150 ni la ley 1474 y que la administración carece de competencia para imponer una sanción y que tiene que ser el juez del contrato, pero un año y medio después tenemos otro laudo que dice que la administración sí tiene la competencia para imponer esa sanción a través de la ley 1150 y de la ley 1474. Se habla de la cesión de los contratos. Hay que entender el contrato de concesión aeroportuaria como casi como que un centro comercial. Entonces ahí se desarrollan unas tipologías contractuales bien dinámicas. En el tema concreto del aeropuerto El Dorado y del puente aéreo se revisó el contexto de lo que era una cesión de un contrato y de las facultades que tenía el privado o no para modificar o terminar unos contratos de arrendamiento. Y también se identifica en estos contratos quién es un beneficiario real dentro de un contrato de interventoría desde la posición de la parte privada. Hay otros factores de riesgo actuales como la superposición en materia de supervisión, en materia de planeación y la facultad sancionatoria. Yo creo que si no hacemos algo ahí en materia de gestión contractual van a ser los próximos laudos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la Aerocivil tiene por objeto ser la autoridad en materia aeronáutica, regula, administra y vigila. La Agencia Nacional de Infraestructura es el concedente o contratante, planea, coordina, estructura, contrata, ejecuta, administra y evalúa proyectos. La Superintendencia de Puertos y Transportes inspecciona, controla y vigila. Entonces alguien puede decir, no, Santiago, pero es una competencia en unas materias. Pues esas materias de cada una de estas entidades terminan incluidas en el contrato de concesión. Entonces eso es lo que está generando, es que el concesionario no sabe a quién responderle por un mismo hecho. Y ahí vamos a tener dificultades a futuro si no las resolvemos. Ya hemos manifestado esto ante la aeronáutica, partimos de la base de la diapositiva que les mostramos, donde claramente se identifica que si hay un problema de superposición o de multiplicidad de funciones. En el sector portuario, los temas que identificamos en los laudos tienen que ver con la interpretación del contrato, con el cumplimiento del contrato, con la asignación de riesgos. Caso particular, doctor Cárdenas, de una draga que se queda en el fondo del mar,
equilibrio económico del contrato, ineficacia y nulidad del negocio jurídico. Al igual que pasa en el sector aeroportuario, en el sector portuario tenemos el problema de la multiplicidad y superposición de funciones en materia de planeación, supervisión. En materia de dragados es terrible, porque en materia de dragados cada contrato es distinto. Entonces hay contratos donde el dragado lo hace el privado, otros el público, otros es compartido, y ahí no hay una política todavía concreta en materia de dragados. El tema tributario es tremendo, porque aquí tenemos los impuestos territoriales y cada distrito o municipio portuario pues ve en el puerto una fuente fiscal importante para resolver algunos aspectos en materia territorial. ¿Qué queremos? Prevenir. Pero si no podemos prevenir, lo que queremos es resolver el conflicto con prontitud y especialización. Lo primero es restablecer la confianza entre las partes. Yo creo que tenemos que partir de la base de que un contrato es un acuerdo entre las partes, no entre enemigos, y que tiene un fin común, que es cumplir el objeto del contrato. Ahora, tratándose de APPs, su mismo nombre lo indica, es una asociación público-privada. Listo. Y vemos aspectos deficientes en materia de gestión contractual que creemos que si se superan van a evitar y prevenir litigios. Creemos que hay que capitalizar la experiencia que tenemos y fortalecer la maduración de vida de los proyectos, la presupuestación, la planeación y la resolución pronta y especializada de los conflictos, y por eso encontramos algunas garantías en materia de arbitraje, a pesar de que sí consideramos que debe haber una especialización aún mayor de los árbitros. El árbitro hoy en día tiene que saber casi que de todas las aristas del derecho, porque estos contratos implican conocimientos prediales, ambientales, administrativos, comerciales, y así también una interrelación con los técnicos y con los financieros que le permitan tener una comprensión clara e integral del negocio que están resolviendo. Finalmente, señalarles que tenemos algunas expectativas frente a temas que hemos visto en el trámite arbitral. Creemos que hay un excesivo procesalismo, y que ese procesalismo, que partiendo de la buena fe lo que quiere es preservar el debido proceso y muchos otros principios, lo que hace es que hoy tengamos unos laudos y unos trámites demasiado largos. En el libro que vamos a sacar, identificamos que en promedio nos estamos demorando 31 meses. 31 meses es mucho tiempo, y ahí el llamado que hicieron la doctora Cediel y el doctor Weiner con respecto a también contemplar y comparar la figura del arbitraje con otras figuras que a nosotros nos parecen deseables. Hoy estamos en algunos contratos con amigables componedores que llevan 3 años recibiendo la remuneración y sin ser utilizados. Es importante que prevalezca la ejecución de la infraestructura, que las partes peleen, que las partes litiguen, que las partes controviertan, pero que por favor la infraestructura no sea que se perjudique por estos proyectos. Y finalmente decirles a ustedes que desde el gremio también tenemos unos afiliados muy importantes que prestan servicios jurídicos y legales. Quisiéramos llevar estos debates también en ese seno y ofrecerle a ustedes, al Centro de Arbitraje y a la Cámara de Comercio la disposición del gremio para poder revisar estos temas y sacar unas propuestas que nos permitan a todos beneficiarnos. Muchísimas gracias. Ubiquémonos. Muy buenas tardes para todos. Mientras están poniendo la presentación que he preparado para este panel, pues quiero insistir y presentarme. Soy Alejandro Gutiérrez, gerente de Defensa Judicial, y en este evento y en mi vida diaria me sucede que la gente se sorprende que una persona como yo, que no sé cuántos años creen que tenga, sea el gerente de Defensa Judicial de la Agencia Nacional de Infraestructura. Yo soy abogado de la agencia desde hace 5 años y he sido gerente hace 2 años. Es un reto estar liderando la defensa de la Agencia Nacional de Infraestructura, que es la entidad pública con más tribunales de arbitramiento en este momento.
tenemos 34 tribunales de arbitramiento activos, 2 de los cuales son arbitrajes internacionales, los demás son locales, y tenemos un número aproximado de 10 controversias de amigable composición. Y finalmente, pues no solo tenemos asuntos arbitrales, sino también tenemos asuntos contenciosos ordinarios, que tenemos casi 1000 procesos. Eso lo que lleva es a una tentación en esta conferencia, porque puede ser: o hablo de qué son los contratos aeroportuarios, férreos y portuarios, o hablo de cómo ve la Agencia Nacional de Infraestructura el arbitraje, o me centro en las disputas en infraestructura no vial. Y voy a tratar de ser lo más centrado en el tema, pues porque el escenario no es hablar cómo ve la Agencia Nacional de Infraestructura el arbitraje, cómo nos ha ido, o qué es la infraestructura no vial. Si me desbordo de esas competencias, ruego al señor moderador que pues me llame al orden y no permita que pueda ampliar el tema, porque pues ya a la hora en la que estamos, faltando 15 minutos para las 6, pues no creo que tengamos la capacidad, ni yo como panelista ni ustedes como espectadores, de poner tanta atención a todo lo que podamos abordar. Muy bien. Los temas que voy a tratar están planteados en este índice. Discúlpenme, yo trato también para ver acá. Lo primero es una contextualización muy general de estos 3 modos de transporte que tiene la ANI. Como lo dijo el doctor William, pues la Agencia Nacional de Infraestructura, los modos de transporte que no son viales son estos 3 exclusivamente. La agencia está con funciones que puedan abarcar otras formas de infraestructura, pero hasta ahora solo estamos contenidos en 4 modos de transporte, y estos son los que no son viales: aeropuertos, puertos y ferrocarriles. El segundo es hablar muy puntualmente de las controversias generadas en estos 3 modos de transporte, haciendo una diferencia entre los que ya han sido laudados y los que están actualmente solo una aproximación, porque contamos en la asistencia, así como en el panel, con árbitros que están resolviendo en este preciso momento controversias de infraestructura no vial. Y finalmente 2 temas muy sencillos, que es un enfoque de 4G, como lo dijo Santiago. Los contratos de infraestructura no vial no se equiparan tanto a las generaciones de los contratos viales, pero pues hay un nuevo enfoque en la contratación de la ANI a partir de la ola de la 4G. Y finalmente una conclusión. Entonces empezamos con la contextualización. En este momento la Agencia Nacional de Infraestructura cuenta con 7 contratos de concesión aeroportuaria, 59 contratos de concesión portuaria y tan solo 2 contratos de concesión férrea. Quiero hacer una aclaración en los aeropuertos y en los temas férreos, y es que tenemos otro tipo de contrato en aeropuertos, que es el manejo de un sistema en el aeropuerto del Dorado, y en los contratos férreos, si bien solo tenemos 2 contratos de concesión, existen varios contratos de obra pública. Es la única posibilidad que tiene la entidad de hacer contratos de obra, y es para el mantenimiento y preservación de las vías férreas antes de que sean concesionados. El primer modo que quiero mostrarles es el de los aeropuertos. Como les decía, tenemos en total este número de aeropuertos, y quiero hacer un especial énfasis en que los 2 primeros contratos de concesión son contratos que en un solo contrato tienen multiplicidad de contratos de aeropuertos. El contrato de Centro Norte tiene 6 aeropuertos, que ustedes los ven seleccionados en rojos, que son el aeropuerto La Yarrera de Medellín, el aeropuerto Río Negro, el aeropuerto de Quibdó, el aeropuerto de Montería, el aeropuerto de Carepa, el aeropuerto de Corozal. Esos son los aeropuertos de Centro Norte. Nororiente también tiene una multiplicidad de contratos, también 6, y está el aeropuerto de Riohacha, el aeropuerto de Santa Marta, el de Valledupar, Cúcuta, Bucaramanga, Barrancabermeja. Y los demás sí tienen contratos aeroportuarios individuales. Aquí se hace referencia que en Bogotá hay 2, porque está el aeropuerto El Dorado, pero también tenemos un aeropuerto
concepto de una pista concesionada, que es el aeropuerto de Codat, el contrato de Codat, que ya está próximamente a vencer y a revertir. Y los siguientes son los contratos individuales. El último, el contrato de Barranquilla, es el único contrato de 4G. Todos los demás son contratos previamente celebrados. Una particularidad, y es que la ANI no es en un inicio la entidad concedente de los contratos de concesión aeroportuaria, sino solo hasta el inicio del 2014, que la Aeronáutica Civil subroga todos sus contratos de concesión por orden de un decreto que trasladó todas esas competencias de la aeronáutica, pues en ese entonces al INCO, y pues el cambio de naturaleza ahora a la ANI. Tiene una particularidad los contratos aeroportuarios, son muy básicos los elementos que les pongo al lado, por eso les indico, no es explicar qué es un contrato aeroportuario, pero pues la forma de remuneración, las áreas concesionadas, un tema muy específico que es la contraprestación, los difieren sustancialmente de un contrato de concesión vial, que es el típico que casi siempre hemos manejado. El siguiente es la explicación de los modos de las zonas portuarias. Como les decía, tenemos una gran cantidad de puertos en el país, pero están seleccionados en estas zonas portuarias. Ustedes pueden ver que la mayor cantidad de puertos los tenemos en la ciudad en la que nos encontramos hoy día, que es Cartagena, y están divididos en todo el país. Una claridad, son contratos de concesión de carga, y no son contratos portuarios turísticos ni de manejo de buques de pasajeros, sino es de manejo de carga. También tiene la diferencia de lo que se es concesionado, también tiene un elemento de contraprestación. Quiero, para que ustedes sepan, si pues no lo conocen, que la contraprestación que paga el concesionario en los aeropuertos y en los puertos no ingresa a la ANI. Nosotros, la Agencia Nacional de Infraestructura, solo cumplimos un papel de administradores del contrato de concesión. Es decir, que la remuneración de estos contratos y su contraprestación en un principio en los aeropuertos va a la aeronáutica y en los puertos al INVIAS o a una autoridad municipal o departamental, dependiendo de cómo esté regulado el contrato. Finalmente, tenemos solo dos contratos de concesión, que son la Red Férrea del Atlántico y la Red Férrea del Pacífico. Tienen también sus diferencias, la forma de lo que se está concesionado, cómo se remuneran. Solo en el contrato de la Red Férrea del Atlántico existe una contraprestación, y el contrato de la Red Férrea del Pacífico tiene una particularidad, y es que tiene una cesión y existen casi dos contratistas en un mismo contrato. Listo, esto era más o menos como el esquema de las concesiones en infraestructura no vial de la ANI. Ustedes ven una cantidad de letra acá y es con un propósito. Las cláusulas compromisorias de los contratos de concesión de la ANI son casi un contrato de concesión en sí misma, porque están regulados en extenso. Entonces ustedes ven en la primera columna una cláusula compromisoria de un contrato aeroportuario, en la segunda de un portuario, en el tercero de un férreo. Todos los tomé de fechas anteriores para que vean cómo han cambiado el enfoque de las cláusulas compromisorias. Y quería hacer énfasis en esto, pues porque el análisis de este panel es sobre abordar los conflictos desde la mirada del arbitraje. Entonces, en términos generales, las cláusulas compromisorias siempre indican que se pueden manejar y someter en la justicia arbitral todas las controversias generadas en el contrato. Hay algunas diferencias en la regulación de los pactos frente a si pueden conocer explícitamente si excluyen el conocimiento de controversias que tengan que ver con cláusulas excepcionales. Hay algunos que lo expresan directamente, y pues entendemos que si no lo expresa, pues por regulación normativa no los pueden conocer. Existe también un tema de mezcla de otro mecanismo de resolución de conflictos, que lo vimos en el panel de la mañana, y es que varios de estos contratos contemplaban la figura del amigable componedor. Lo que sucede es que, como lo indicaron en la mañana, hubo un espacio de controversia de si existía o no el mecanismo, si se podía aplicar, y entonces casi nunca fueron activados en debida forma, y se tuvieron que cambiar muchas de las cláusulas para que sí pueda darse viabilidad a estos mecanismos. Qué pena. ¿Listo?
Ya en ese contexto general, pues voy a hablar de las 5 controversias que hemos tenido en estos modos. Los primeros son 3 laudos de aeropuertos. El primero es del 13 de junio del 2014, es del concesionario de los aeropuertos de Centro Norte, que era el que les indicaba que era Medellín, Montería, Sucre y demás, y tiene esos análisis de esos 4 puntos: el deber de información del contratista en contraposición al deber de planeación de la entidad concedente, un análisis de riesgos en el contrato, específicamente el riesgo de construcción, en términos generales, y es un criterio personal, todas las controversias de un contrato de concesión tienen que ver con los riesgos, siempre tendrán que ver con los riesgos, así sea un tema muy específico, muy general, siempre van a tocar el tema de los riesgos. Y los 2 es un tema que vamos a abordar en las preguntas en más detalle, es la competencia arbitral para analizar la legalidad de los actos administrativos que imponen multas y declaran unilateralmente un incumplimiento. En este primer laudo, que es del 2014, se indicó expresamente que no se tenía la competencia para ello. Y ni siquiera el análisis del contenido económico, porque es una discusión de si estos actos administrativos son o no facultades excepcionales. Es una discusión que está planteada y va a seguirse planteando, aunque pues la entidad, y se los indico expresamente, ha excepcionado en la jurisdicción ordinaria la falta de jurisdicción para el conocimiento de la acción de controversias contractuales por la pretensión de nulidad contra una multa. El Tribunal de Antioquia, el Administrativo de Antioquia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Tribunal Administrativo de Santander han acogido la excepción de falta de jurisdicción y han remitido por competencia ese conflicto. Por ejemplo, el Tribunal Administrativo de Caldas no, porque considera que es una facultad excepcional. Y un análisis muy específico de cuál es el marco temporal de cumplimiento de la obligación de cobro de una multa. Porque queremos hacer especial énfasis en estas controversias, como desde la creación de la ANI, que es noviembre del 2011 a la fecha, se han proferido 22 laudos arbitrales, tan solo 5 de esos 22 son de controversias no viales. Entonces no es tan fácil encontrar un marco de, ¿cómo se dice?, de repetición de las controversias, porque no se generan casi controversias arbitrales en estos contratos. Entonces la que sí puede haber, y ustedes la van a ver como muy general, es el tema del conocimiento de la justicia arbitral, de la legalidad de los actos administrativos que imponen multa. El segundo, y es una referencia el doctor Santiago, es el laudo del 24 de agosto de 2015 que analizó el contrato de arrendamiento existente entre Opain con Avianca para el puente aéreo. Hizo un especial análisis del alcance del contenido de la explotación comercial de los bienes concesionados, el análisis de los contratos de arrendamiento de las áreas concesionadas, y aquí vuelve también a analizarse la facultad unilateral de imposición de multas y competencia del tribunal arbitral, pero aquí con otra particularidad, y es un tema que también se replica en los contratos viales, y es que los contratos de concesión de primera a tercera generación, incluyendo todos estos contratos que, como les decía, el único que es de cuarta es el de Barranquilla, el aeropuerto de Barranquilla, tiene una regulación específica del procedimiento administrativo sancionatorio y se ha enfrentado el concesionario con la entidad en la definición de cuál es el procedimiento que se debe aplicar para la imposición de una multa, si el fijado en el contrato o el fijado en la ley, con base en el Estatuto Anticorrupción, la Ley 1474 de 2011, que señala que la entidad pública sujeta al Estatuto de Contratación que evidencie un incumplimiento deberá hacer el siguiente procedimiento. En este laudo se analiza temas de temporalidad normativa y cuál es el procedimiento y cuál cláusula o si es el contrato o la ley la que se debe aplicar.
No quiero andar en la posición de si sí es o no, pero en el laudo lo que indicaron es que el contrato del aeropuerto del Dorado no podía ser aplicado en el tránsito que encontraba el parágrafo del artículo 17, si no estoy mal, de la ley 1150. El último que tenemos, que es del año pasado precisamente, es nuevamente del aeropuerto de los aeropuertos de Centro Norte. Insisten nuevamente en la controversia de la competencia arbitral para la nulidad de los actos administrativos de multa. Aquí ya tiene la particularidad que es uno de esos casos en que se excepcionó ante la jurisdicción ordinaria la falta de competencia y lo remitió por competencia a la justicia arbitral, entonces no había discusión de si sí podían o no. Y el análisis se centró en el monto de la multa, la consideración de si es conminatorio o no y cómo estaba pactado en el contrato, y algunos temas de los derechos de uso del aeródromo y compensación que por una resolución expedida, y aquí utilizando las palabras del doctor Santiago, la aeronáutica emite una resolución que modifica o que extiende una excepción del cobro de una tarifa en un aeropuerto a Satena, y con base en eso el contrato indicaba que precisamente si sucedía esta exención, la entidad concedente debía compensar la exención. De puertos solo tenemos un laudo, que es el que estaban indicando también el doctor Santiago para el doctor Juan Pablo, del hundimiento de una draga en el puerto de Semas, que es Cementeras, en Buenaventura, si mal no recuerdo. Lo que sucede es que hay una dificultad en los contratos portuarios, y es que tienen una regulación totalmente distinta a los demás contratos de concesión, y puede suceder, como en este caso, que se otorgó primero la concesión, se otorga mediante un acto administrativo, y con posterioridad se suscribe el contrato de concesión. ¿Qué sucede en ese interregno? ¿Cuáles son las obligaciones del contratista y del contratante si no tenemos contrato de concesión? Y también era un tema, y sí muy arbitral, y es de la capacidad y competencia del tribunal arbitral para poder decidir por fuera de las pretensiones. Las pretensiones estaban enfocadas en que se declarara un incumplimiento de la entidad concedente en entregar libre de todo gravamen y afectación los bienes concesionados. En últimas, el laudo lo que encuentra es que la pretensión debió haberse formulado como un desequilibrio económico del contrato, pero como no se formuló así, viendo las obligaciones y los tiempos en que ocurrieron, no existía un incumplimiento de la entidad concedente y se negaron todas las pretensiones de la demanda. Y el último es el laudo, el único laudo que tenemos de ferrocarril, que, como les decía, hay una particularidad con la red férrea del Pacífico, y es que en un tiempo hubo una cesión de unas obligaciones contractuales y coexistían dos contratistas ejecutando obligaciones contractuales en este contrato de concesión. Entonces, este es el contratista inicial, que mantuvo solo un pedazo de la red férrea para operar, mantener y pues hacer sus obligaciones, y ya se estaba cumpliendo el plazo para esas obligaciones. Aquí se analiza muy a fondo las obligaciones contractuales y los riesgos, y también las actuaciones contractuales del contratista, porque en un momento previo suscribió un contrato de transacción donde renunciaba a hacer reclamos y a asumir todos los riesgos que generaban las obligaciones que estaba imputando a la entidad concedente. Y en este laudo también se negaron todas las pretensiones formuladas por el concesionario. 5 laudos en casi 6 años, 7 años de vigencia de la ANI en temas no viales. Como ustedes se pueden dar cuenta, las controversias son muy diversas, porque pues no tenemos un margen de conflictibilidad muy frecuente. Entonces,
Pues el tema que sí es como muy recurrente, aunque es de aeropuertos, es como les acabo de indicar, el tema del análisis de la competencia arbitral para resolver pretensiones de nulidad contra actos administrativos que imponen multa. No sé cómo ustedes lo sientan, pero siempre me acordaré que una de las cátedras típicas en mi universidad era que el juez de los actos administrativos es el juez contencioso administrativo, pero ya el juez también de legalidad de los actos administrativos es la justicia arbitral. Y las pretensiones que se formulen en la justicia arbitral serán pretensiones de nulidad del acto administrativo. Y será cambiar un poco el enfoque de las pretensiones que se formulen. Está todavía en discusión, por eso les digo, no todos los tribunales del país contencioso lo han aceptado, algunos sí lo han aceptado, otros no, pero ya por ejemplo tenemos un laudo que es el que les mostraba el tercero de los aeropuertos, que analizó la legalidad de un acto administrativo que impuso multas y que pues no prosperó la pretensión de nulidad. Actualmente, como yo creo que desde hace 3 años para acá, se ha incrementado mucho más la controversia en contratos de concesión y en pleitos de infraestructura, pues tenemos ya muchos más pleitos. En este momento en aeropuertos están en trámite temas con impactos tributarios, un tema que se hace mezcla con un proceso sancionatorio, es que los contratos de concesión aeroportuarios, en particular el del aeropuerto del Dorado, tiene una figura de reducción o cobro anticipado por un incumplimiento y es un porcentaje sobre los ingresos. Se está analizando un criterio de proporcionalidad para el uso de esta facultad. Tema de obligaciones por franja de pistas, precisamente lo que está sucediendo últimamente, no solo en aeropuertos, puertos y trenes, es que cada vez que la entidad concedente inicia un proceso administrativo sancionatorio, como ya la facultad está en la justicia arbitral, medianamente pensado, pues lo que hace el contratista es convocar un tribunal de arbitramiento para controvertir en sede del tribunal el incumplimiento que está analizando en sede administrativa la Agencia Nacional de Infraestructura, y a través de eso formular medidas cautelares para evitar que continúe el trámite administrativo. Igualmente, facultad de imposición unilateral de multas. Este último es un muy particular pleito en el que se está analizando lo que les indicaba hace unos momentos, y es cuál procedimiento utilizar, la ley o el contrato. Y en los puertos y ferrocarriles, en igual sentido, tenemos menos, solo tenemos una controversia de puertos y una controversia de trenes. En los puertos es un tema que va a ser mucha tendencia de aquí en adelante, y es que el último COMPES de puertos lo que indicó es que cualquier modificación que se haga a un puerto tiene que cambiar la fórmula de la contraprestación. Las contraprestaciones de los contratos portuarios estaban pensados en un inicio muy bajas, y con este cambio van a cambiar ostensiblemente. Entonces eso va a ser el tema central ahora de discusión de puertos, y estamos revisando ese tema. Y el final del ferrocarril también es un tema de facultad sancionatoria, la facultad sancionatoria mayor de la entidad pública, que es la declaratoria de caducidad del contrato. Si bien el tribunal arbitral no puede conocer de estas competencias, pues las pretensiones formuladas por el concesionario van enfocadas a que se indique que no han incumplido las obligaciones que soportan el trámite sancionatorio, que va a declarar o no la caducidad del contrato. Vuelvo a lo mismo de un contrato dentro del contrato, y esta es la cláusula de arbitraje nacional de la Agencia Nacional de Infraestructura, que ha sido nombrada en varias de las conferencias que hemos tenido del día de ayer y el día de hoy.
larguero de muchas cosas, pero contiene lo que todos siempre pensamos: 3 árbitros en derecho, no puede conocer las facultades exorbitantes. Aquí hay un poco de extensión y ampliación a la revelación que debe hacer los árbitros, un tema de manejo de los honorarios con base en la Ley de Infraestructura del 2013 que los debe limitar aún más. Temas de alcance a los participantes de la oferta, y aquí quiero hacer un punto que se tocó en el día de ayer, y es la coexistencia en los contratos de cuarta generación de cláusula de arbitraje nacional con cláusula de arbitraje internacional. En efecto, como lo indicaron ayer, no hay una restricción ni exclusión, existen las dos cláusulas y solo están limitadas en que la controversia afecte el comercio internacional. En este momento la ANI no son de contratos noviales, tiene 5 tribunales de arbitramiento de 4G. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que son nacionales o internacionales? ¿Internacionales de 4G? ¿Nacionales? Solo 2 internacionales, pero de 4G, que es el que tiene esta cláusula que puede habilitar las dos, los 5 tribunales de 4G son nacionales. Ninguno ha optado por la justicia internacional. Los 2 internacionales que nombré y que la doctora Ana María le indicaba no son de 4G, sino son de tercera generación, las últimas concesiones de tercera generación que se hicieron, que son las 3 rutas del Sol y vías de las Américas. La entidad no ha excepcionado la falta de jurisdicción en estos 5 tribunales nacionales de 4G. Entonces, aún no nos hemos enfrentado a ese conflicto de jurisdicciones nacionales e internacionales. No sabemos, porque todos estos 5 han sido convocados por los concesionarios, si la intención es con base en la confianza que genera el arbitraje nacional, costos, no sé, pero se han quedado los 5 en Colombia con arbitraje nacional, institucional y legal, y no se han activado aún nuestras cláusulas internacionales de 4G. Finalmente, la conclusión es que en estas concesiones no viales, las controversias no han llegado al nivel de generar un amplio debate en la justicia arbitral. Hemos tenido muy pocas controversias, donde más se tiene es en aeropuertos, pero los trenes y los puertos, si bien los puertos son 59, no generan ese nivel de controversia porque está regulado muy expresamente cómo modificar, cómo ampliar, cómo hacer muchas cosas, y no se requiere acudir a la justicia arbitral. En los temas férreos, como solo tenemos 2 contratos, pues las controversias no han llegado hasta allá y seguimos muy como cerrado en el tema. Los aeropuertos están enfocados en el tema que les acabo de indicar, y pues esperamos, como lo dice el doctor Santiago, que los nuevos contratos que podamos suscribir en estos modos, que siguen muchísimos aeropuertos, se quieren concesionar nuevas líneas férreas, se hagan de forma, primero, conciliación, arreglo directo, amigable componedor, y solo cuando las controversias sean de una naturaleza que sea imposible modular, llevarlos a la justicia arbitral. Muchas gracias. Me surge una tentación, obviamente el doctor Alejandro hizo la aclaración frente al tema, un tema bastante difícil, que es el tema de adelantamiento del proceso arbitral y el ejercicio de la potestad sancionatoria. Yo sé que el doctor Alejandro es parte en esos procesos, el doctor Santiago me imagino que es doliente en el gremio, el suscrito no se puede pronunciar por la aclaración que hizo el doctor Alejandro, pero sí quisiera mirar la visión de ambos frente a este tema. Es una pregunta para los dos, porque es bastante recurrente en disputas en infraestructura de transporte no vial. Bueno, la situación se presenta, como les decía hace un momento, y es que iniciamos un proceso administrativo sancionatorio en la entidad, que a partir de este año, doctor William,
me retiraron esas funciones, ya no adelanto los procesos sancionatorios de la entidad. Se inicia el proceso administrativo sancionatorio y a la par el contratista convoca un tribunal de arbitramiento. Los planteamientos, porque no quisiera como poner, esta es la posición de la ANI, es la verdad, los planteamientos son que el contratista considera que si se convoca un tribunal y el tribunal admite la demanda, con base en esa admisión, la competencia para definir si se incumple o no el contrato está en cabeza del tribunal de arbitramiento y excluye la posibilidad de que la entidad pueda adelantar el procedimiento administrativo y declarar unilateralmente el incumplimiento, por el solo hecho de formular la demanda. La posición de la entidad es que no suprime solo la convocatoria del tribunal de arbitramiento, solo la podrá suspender, y así lo hemos hecho cada vez que sucede, una medida cautelar que ordene la suspensión del trámite sancionatorio. En esa medida nosotros no atacamos la competencia del Tribunal de Arbitramiento para analizar estos temas. Consideramos que la facultad no se ve cercenada solo por la interposición de una demanda arbitral, puede ser delimitada por una medida cautelar, y la posición de la entidad siempre ha sido que esto no es una facultad, sino es un deber. Es el deber legal de la entidad concedente de garantizar la correcta ejecución del contrato y que la controversia que pueda generar el contratista no puede limitar ese deber o obligación de la entidad. Ahí hay una dificultad, doctor Alejandro, que usted plantea, que creo que es parte siempre de la angustia en estos temas, que es los denominados combos de la ley 1474. Bueno, además del tema, yo sé que no hay derecho a réplica, pero como no es una réplica, sino es un tema de nueva pregunta, en un tema concesional obviamente la posibilidad de un escenario de multa recurrente se puede dar, entonces hay cierta angustia con la interpretación legal de poder quedar inhabilitado en una misma vigencia por el hecho de haber acumulado 5 multas o 2 multas más una declaratoria de incumplimiento, que yo lo he dicho en foros, lo estoy diciendo desde un punto de vista académico, aclaro para efectos de la grabación, es un tema que me parece que es totalmente improcedente. Bueno, porque una multa no implica de por sí que el objeto contractual esté destruido, puede haber objetos contractuales bien desarrollados, pero obviamente la presencia de una multa. Entonces ahorita, doctor Alejandro, quisiera que miráramos un poquito ese tema, doctor Santiago. Bueno, pues nosotros entendemos que en materia sancionatoria y de multas, pues la ley de contratación estatal trae las disposiciones del Código de Comercio, donde se menciona que hay un juez del contrato. El juez del contrato en el Código del Comercio, pues no es la misma entidad, ¿sí? Sería el contencioso o el tribunal si tiene cláusula compromisoria. Pero lo que queremos señalar desde la posición que tenemos nosotros es, entendemos que hay unas facultades en materia administrativa que no son excepcionales en materia sancionatoria, pero que si se decide por alguna de las partes darle conocimiento al juez natural del contrato, pues debe prevalecer el juez natural del contrato sobre la resolución de ese hecho por parte de la administración. Recordemos que en sede administrativa la administración es juez y parte, entonces seguramente el contratista o el concesionario no se va a sentir cómodo ante esa situación, y lo que quiere es tener acceso a la justicia y que sea una parte que no es parte del contrato, objetiva, quien le determine esa situación. Yo quiero hacer ahí un comentario frente al tema combos. En una de las sentencias de aeropuertos se hace un llamado por parte del tribunal frente a cómo se deberían establecer esos incumplimientos, cuáles son los niveles del servicio adecuados, de disponibilidad adecuados. Hoy vemos trámites sancionatorios, por ejemplo en la ANI, frente a no elaboración de un número determinado de encuestas por parte de un aeropuerto. Y yo sí lo digo desde mi opinión personal, pues que claramente que si el contrato dice haga 100 encuestas al mes y usted no las hace, pues sí, incumplió el contrato. Pero lo que no estoy de acuerdo es si eso debe ser o no un tema objeto de una sanción. Para mí es un tema menor,
Para mí, en unos megacontratos como estos, debemos preocuparnos por aspectos que determinen la eficiencia y la disponibilidad presupuestal real frente al servicio que el usuario de un aeropuerto pues resulte verdaderamente afectado, porque de esa manera sí vamos a completar el combo rápidamente si en 3 meses no hacemos las encuestas y podemos llegar a caducar un contrato por no hacer encuestas. Más bien lo que tenemos que es tomar estas lecciones aprendidas, verificar en realidad cómo esa relación entre zanahoria y garrote es eficiente para todas las partes, incluyendo al interventor, y en verdad definimos unos criterios sustanciales que se enfoquen en la prestación del servicio y el nivel de satisfacción de un usuario y no si se hacen o no unas encuestas. Más bien utilicemos otras herramientas contractuales como la disminución de una remuneración. Es más automática, es más eficiente y le puede generar la posibilidad al señor que si le diligencia las 100 encuestas el mes siguiente, pues usted le da la disminución correspondiente. Entonces, pues yo creo que esa es la posición de nosotros. Si asume competencia el juez natural del contrato, quiere decir que la administración ya no puede abordar esa situación y tomar decisión allí. Gracias, doctor Santiago. Frente al tema de los combos, doctor. Bueno, creo que puede sonar así como una respuesta como, no sé, preparatorio, y uno diría, es que existe mucho miedo por iniciar el proceso sancionatorio, porque como lo dice el doctor Santiago, como es la entidad concedente la que está siendo juez y parte, pues si yo le inicio un sancionatorio para multa, lo que se espera es que lo voy a poner una multa y le voy a declarar incumplimiento. Pero, pues aquí parece como promoción de la entidad. De los 100 procesos sancionatorios que se han tramitado desde la creación de los contratos de 4G, solo no se ha impuesto una multa, una sola multa no se ha impuesto. Se ha declarado el incumplimiento, si no estoy mal, en 2 contratos. ¿Por qué? Porque la posición de la entidad no es sancionar, sino conminar. El proceso sancionatorio lo que busca es que este proceso garantice que se cumpla en la oportunidad de los procesos. Entonces, cada vez que el contratista concluye la obligación antes de que la administración emita el acto administrativo, no se impone ninguna sanción y se levanta. Entonces, no ha acontecido en ningún momento en la entidad estos combos que prevé la ley, porque nosotros no solo lo miramos de sancionar, por eso digo la visión de la entidad no es sancionar, la visión de la entidad es garantizar la ejecución del contrato y pues nada más, ¿y cómo lo califico? De difícil actuación que un contratista quede inhabilitado con una inhabilidad sobreviniente, pues porque un contrato de concesión no es un contrato de un arrendamiento que pues yo ya cambio inmediatamente el contratista, sino tengo que mirar cómo se puede solventar la ejecución del contrato si llevo 10 años, 5 años con un nuevo contratista o terminarlo inmediatamente. Entonces, la entidad lo que siempre indica en estos trámites, y por eso indicamos que no se debe cercenada por activar un tribunal de arbitramiento, es que el proceso administrativo sancionatorio es el proceso donde se garantiza el debido proceso, donde puede presentar sus descargos, sus pruebas, que determinarán si sí se ha incumplido o no el contrato. Una última pregunta, para efectos de poder irnos. Pero es un tema que inclusive pensé preguntárselo a mi maestro, el doctor Jorge Enrique Ibáñez, esta mañana, pero como él dijo que él era moderador, entonces no se podía pronunciar sobre esos temas, pero quisiera transmitirlo también en este escenario, que me surgió la inquietud. Esa presencia del tema en las cláusulas de amigable composición, revisión de la decisión de la amigable composición o del DRB, en su momento, por parte de los tribunales de arbitramiento, ¿ustedes lo entenderían como cláusula escalonada o no? Si no le respondió el doctor Ibáñez, ¿qué le hace pensar que yo le resuelva la inquietud? Mire, yo con todo el cariño les digo, yo no sé si eso es una cláusula escalonada, para mí es una cláusula desorganizada, enredada, y que genera incertidumbre e inseguridad jurídica.
Principalmente en materia de las olas viales hay unas diferencias entre esos escenarios, son tres: el amigable componedor, el arbitraje nacional y el internacional. Y yo creo que ahí nosotros como abogados le fallamos al contrato, es mi opinión ahora sí personal. El contrato de 4G es un contrato muy bueno, o sea, siempre podrá ser mejor, pero es un contrato muy completo. Pero en materia del mecanismo alternativo de solución de conflicto, para el gusto de nosotros y lo que veo con los afiliados es que falló. Y de ahí se aprovecha todo el mundo, porque entonces tenemos ya designados unos amigables componedores que reciben sus honorarios mensualmente y, como me dicen los afiliados, y no están trabajando, se pensionaron a costa de nosotros, no los estamos utilizando. Tenemos entonces un arbitraje nacional, pero lo pierden y después se van asesorados los empresarios por los abogados y les dicen: no, vámonos para París, llevemos esto a la CCI. Entonces, hoy lo que hay es incertidumbre total. No se sabe, para mi gusto, si son escalonadas o no, y parece ser es que si usted pierde tiene tres opciones para no perder, y si no agota las tres, todavía no hay seguridad jurídica. Entonces, lo que vemos nosotros con los afiliados es que se aprovechan las dos partes para ante esa incertidumbre, insistir, dependiendo de cuáles han sido los resultados en la primera que asumen. La posición de nosotros que quisiéramos es que el amigable componedor funcionara, que el amigable componedor resolviera. Creemos también en esa figura, pero también creemos claramente en el arbitraje. Lo que pasa es que por el solo hecho de que un tema esté enmarcado en una cláusula de un contrato o haga parte de un contrato, el hecho no puede ser jurídico. Pero aquí la mitad de las controversias que estamos hablando son temas financieros, son temas prediales, son temas que yo creo que puede resolver un técnico. Gracias, doctor Santiago. Bueno, muy rápido para concluir. No considero que sean cláusulas escalonadas, son cláusulas que fijan controversias específicas para determinado mecanismo alternativo de resolución de conflictos. ¿Eso qué significa? El arbitraje no es la segunda instancia o el paso siguiente al amigable componedor. El amigable componedor tiene la función y el efecto de hacer tránsito a cosa juzgada como una transacción y no puede ser objeto de impugnación ni de recurso. Como lo indicaron en el panel de la mañana, el único mecanismo que puede ser utilizado es la nulidad, como si fuera un contrato. Y aquí quiero poner de ejemplo, y es que en criterio de la entidad, el amigable componedor de 4G sí ha funcionado. Las decisiones que se han tomado, que pueden ser aproximadamente 10, ninguna ha sido controvertida por la ANI. La ANI ha acogido las decisiones cuando son vinculantes, así no sean favorables para ella. Caso contrario de la contraparte, que sí en un evento es uno de los tribunales de 4G está demandando ante el tribunal arbitral la nulidad de la decisión del panel de amigables componedores. Puede haber confusión, y eso sí lo reconozco. Hay algunas ineficiencias, por eso se cambió de la primera ola a la segunda y tercera ola, que los amigables componedores no recibieran la remuneración como lo indica el doctor Santiago, sino solo se recibiera si se activan las controversias, y se está tratando de hacer un esquema de resolución de conflictos que pueda satisfacer prontamente las diferencias que se presentan. No es perfecto, tiene muchas cosas por mejorar, pero considero que son escenarios distintos de resolución de conflictos que tienen los efectos distintos y que ninguno de los otros es como el superior o el siguiente paso al anterior. Muchas gracias, no tenemos preguntas del auditorio, me imagino por un tema de mitigación de riesgo, entonces les agradecemos mucho su presencia, la paciencia a los queridos panelistas, distinguidos panelistas, muchas gracias por sus conferencias. Muchas gracias.